Que el Señor les bendiga, estimada Iglesia Bíblica Cristiana. Estamos estudiando el poderoso libro de Nehemías en nuestra serie titulada Reconstruyendo las ruinas. Hoy día vamos a estar estudiando el capítulo 2, nuestro segundo mensaje de esta maravillosa temporada. Y el título de nuestro mensaje es La escondida mano de Dios obrando. Ese es el título de nuestro mensaje porque vamos a ver y vamos a descubrir cómo la mano de Dios obra y se mueve en el hecho de que Nehemías vaya allá a Jerusalén para empezar el trabajo y la obra que Dios había puesto en su corazón. Vayamos a Nehemías 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Versículo 1 dice: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia. Tenemos tres cosas que vemos acá en el versículo 1. Lo primero es que dice el mes de Nisán. El mes de Nisán es traído esto a nuestro tiempo entre marzo y abril. La segunda cosa que vemos en este versículo es que dice el reinado de Artajerjes. Artajerjes, este rey de Persia, ya tenía 20 años de estar en el reinado. Tenía 20 años de ser rey cuando esto ocurrió, esto que está escrito acá en el capítulo 2. La tercera cosa que vemos aquí en el versículo 1 es que Nehemías era el copero del rey, porque dice que el vino ya estaba servido delante del rey. Pero ¿qué significa ser el copero del rey? Los reyes temían antes, tenían mucho miedo que sus enemigos trataran de envenenarlos, así que tenían un siervo especial, alguien que iba por delante de ellos, que probaba primero la bebida, probaba primero la comida, para ver si la comida o la bebida no estaba envenenada, y así ellos podían morir. Pero para que alguien fuera el copero del rey, tenía que el rey asegurarse que esa persona era de suma confianza, porque si esa persona no era de suma confianza, el mismo copero del rey podría servir para matar la vida del rey. Y Nehemías era un hombre de confianza delante de los ojos del rey. Nehemías era un hombre íntegro, era un hombre recto delante de Dios y también delante de este rey persa. Y por eso Artajerjes confiaba muchísimo en Nehemías, porque Nehemías se había ganado la confianza delante de él haciendo este tipo de trabajos. Artajerjes amaba a Nehemías, tenía una amistad muy estrecha con él y confiaba mucho en él. Entonces por eso vemos nosotros que el favor de Dios está en Nehemías y también en el pueblo, porque Nehemías era un judío que le servía a un rey persa. Versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. ¿Por qué estás triste?, dice el rey Artajerjes a Nehemías. ¿Por qué está triste? Según Artajerjes, Nehemías le estaba ocultando algo con respecto a la comida o a la bebida, porque él era el copero del rey. Por eso él dice: ¿por qué estás triste? ¿Me estás ocultando algo? ¿Hay alguien que me quiere matar, que me quiere envenenar? ¿Que estés triste? ¿Acaso tú lo sabes y no me lo quieres decir? ¿Hay alguien que me quiera hacer algún daño? Y Nehemías tuvo miedo porque el rey pensaba esto acerca de él, porque Nehemías pensó de que el rey le decía: bueno, algo está ocultando, y Nehemías tuvo mucho miedo. Pero no, Nehemías estaba triste, y vamos a ver por qué en el versículo 3. Y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Recuerden que en el primer mensaje vimos la condición de Israel en este momento, después de 70 años de esclavitud. Ellos estaban mal, la ciudad estaba completamente destruida, y por eso Nehemías está triste. Está triste por la condición de Jerusalén. Está triste por la ciudad de Dios, que está en mal estado. Y aquí vemos el corazón de Dios puesto en el pecho de Nehemías. Vemos el dolor en Dios por su pueblo. Vemos el dolor de Dios por los perdidos y vemos el dolor de Dios por los que están en oprobio y en condenación. Dios se duele cuando su pueblo está mal, cuando su iglesia está mal.
Entonces eso es lo que nosotros vemos aquí en Nehemías, un reflejo de cómo Dios en este momento se está sintiendo. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos. Aquí tenemos una oración al paso, tenemos una oración expresa. El rey le dice a Nehemías, ¿qué cosa pides? Y en ese momento, cuando Nehemías escucha esa propuesta, Nehemías ora al Señor diciendo, Señor, ayúdame en base a esta pregunta que el rey me ha hecho. Señor, ayúdame y oro por tu favor en base a la pregunta que el rey me ha hecho, diciéndome qué cosa necesito. Entonces vemos allí en silencio, vemos una oración en Nehemías en su mente, cuando se le pregunta, ¿qué cosa pides? Es como que si a alguien se le pregunta, ¿qué necesitas? Y esa persona en su mente diga, Señor, ayúdame porque lo que voy a decir es lo que de verdad necesito. Entonces es maravilloso ver una oración expresa en la mente, en silencio, en Nehemías, una oración al paso delante de una pregunta muy importante. Versículo 5, y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame entonces a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías responde pidiendo permiso al rey para ir a Jerusalén, para ir a Judá, para ir a su pueblo que estaba caído, destruido y quemado. Nehemías pide permiso para ir allá. En el versículo 5 dice, si le place al rey, dame permiso de ir. Y lo lindo de esto en el versículo 5 que Nehemías dice, y la edificaré. Vemos a un hombre decidido, vemos a un hombre convencido, vemos a un hombre lleno de acción, un hombre con liderazgo, un hombre con visión, con carácter. Y eso nos habla a nosotros que así nosotros debemos de ser, decididos, con carácter, convicción y también con mucha visión. Eso es lo que Nehemías le pidió al rey. Versículo 6. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Vemos un par de cositas también acá en el versículo 6, porque el rey Artajerjes estaba junto con la reina, junto con su mujer, con su esposa, es decir, las dos máximas autoridades del imperio persa. Y Nehemías estaba delante de ellos. Nehemías estaba hablando con las dos máximas autoridades del imperio persa. Porque cuando Nehemías le dijo al rey qué necesitaba, el rey le respondió estando al lado de la reina. Pero aún así, a ambos, tanto al rey como a la reina, les pareció bien la propuesta y la pregunta y la necesidad de Nehemías. Y aquí nosotros vemos cómo Dios gobierna en los reinos, cómo Dios gobierna en los imperios, cómo Dios está en autoridad delante de todos los gobiernos. Y esta es una gran verdad, porque Dios reina por encima de las autoridades. Al rey le agradó y le pareció bien que Nehemías fuera a Jerusalén. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. El rey ya le había preguntado, ¿qué cosa pides? Bueno, dice Nehemías, tú me preguntas qué es lo que yo pido, aquí está lo que yo pido. Dame una carta, dame un permiso, con tu sello, con tu firma, con tu marca, para que cuando yo camine hacia Jerusalén, yo lleve esa carta conmigo y nadie me va a poder molestar, nadie me va a poder impedir, nadie me va a poder estorbar, nadie me va a poder interrogar. Este era el proyecto de Nehemías. Con esto la gente iba a entender que el copero del rey, que era Nehemías, iba pasando por ese camino, porque éste llevaba una carta, porque éste llevaba algo en él que era un permiso. Y es maravilloso cómo vemos acá el hecho de que Dios se mueve detrás de todo este escenario. Versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí en el versículo 8?
¿Qué es lo que vemos, iglesia? Pónganme atención, por favor. Si ustedes se dan cuenta, piensen en lo siguiente. Las puertas de la ciudad estaban caídas, los muros estaban derribados, el templo estaba en ruinas, nadie tenía casa, nadie tenía nada, no había comercio, no había progreso, no había estabilidad social, ni política, ni espiritual en esa ciudad. Entonces usted se pregunta cómo una ciudad estando en ruinas, cómo una ciudad estando en arruinada, ¿de dónde van a sacar dinero para construir? ¿De dónde van a sacar la plata para esto? Y vemos aquí la mano de Dios, vemos aquí la benéfica mano de Dios cuando Nehemías pide, dame una carta. Porque la plata, los recursos llegaron del imperio persa. Cómo Dios usa a un rey que ni siquiera es judío, que ni siquiera hace parte de su pueblo, para bendecir a su pueblo. Entonces eso también a nosotros nos dice que Dios mueve los recursos. Dios es el dueño de la plata y del oro. Él mueve y le da a las personas, a su iglesia o a los que necesitan como Él quiere. Él les da según su voluntad. Dios usa el dinero del mundo, si Dios quiere lo mueve, si Dios quiere lo quita, si Dios quiere lo pone, pero el dinero lo mueve el Señor. Y aquí vemos cómo el dinero para edificar a una ciudad viene de un reinado persa que ni siquiera tiene nada que ver con un imperio o con un reinado, con una nación israelita. Entonces vemos cómo Dios se mueve, la mano de Dios se mueve en los reyes, en los imperios. Cuando Dios dice que se va a hacer algo, se hace. Cuando Dios quiere bendecir, bendice. Cuando Dios quiere hacer su obra, la hace. Da lo mismo quien se interponga, quien se oponga o quien haga lo que haga. Cuando Dios levanta su obra, nadie la detiene y nadie la para. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo 8. Cómo Dios usa a un imperio extraño, ajeno, extranjero, para que provean los recursos para levantar esta ciudad. Maravilloso por medio de esta carta. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Hermanos, por favor, démonos cuenta. Miremos aquí cómo el favor de Dios estaba con este hombre, cómo Dios estaba moviendo su mano para levantar y edificar a su ciudad, a su pueblo, a su gente. Dios le estaba siendo fiel a su propio nombre. Dios estaba siendo fiel con él mismo. Dios estaba siendo fiel con su pueblo al levantar y al proveer todo esto. Cuando Nehemías sale de allá de Persa para ir allá a Jerusalén, sale escoltado, lleno de soldados de a caballo, o sea, quítense de acá porque aquí va Nehemías con el permiso del rey, con la autoridad del rey, y llevo cartas conmigo que dicen, quítense de mi camino, y llevo cartas conmigo que dicen, denme material, denme madera, denme ladrillos, denme cemento, denme arena, denme los materiales porque vamos a construir. Hermanos, ¿quién hace eso? Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Versículo 10. Pero oyéndolo, Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese Nehemías para procurar el bien de todos los hijos de Israel. Bueno, en este versículo simplemente vemos al diablo enojado. Tobías y Sanbalat fueron la representación del diablo para intentar frenar la obra de Dios en un pueblo destruido. Pero vamos a hablar acerca de de Tobías y de Sanbalat en el capítulo 4 más adelante. Simplemente acá vamos a ver que Tobías y Sanbalat son una representación del diablo mismo, y el diablo estaba enojado porque el pueblo de Dios se iba a levantar una vez más. Hemos leído nuestros 10 versículos de contexto, hemos interpretado, y ahora quiero que pasemos a nuestra aplicación. El título de nuestro mensaje es La escondida mano de Dios obrando, es decir, la providencia de Dios obrando. La providencia de Dios significa cuando tú no ves a Dios moverse, pero Dios sí se está moviendo. Eso es la providencia de Dios. Y cuando nosotros, las Escrituras nos llaman a confiar en la providencia de Dios, significa que tenemos que confiar en Él a pesar de los resultados. Aunque vemos que la nube se mueve o no se mueve, tenemos que confiar
en su providencia, es decir, en su escondida mano, que sí obra, que sí se mueve. Nuestra aplicación se trata de lo siguiente: Dios le es fiel a su plan. Dios se es fiel a Él mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque nadie sepa cómo, aunque nadie mire las señales, aunque los pronósticos no estén a favor, aunque todas las puertas estén cerradas, iglesia, respiro y liberación llegará de alguna parte. Así obra nuestro Dios, así obra la providencia de Dios. Este mensaje se trata de ver el favor de Dios. Este mensaje se trata de entender la providencia de Dios. Cuando no se mira nada ni pasa nada, Dios se mueve. Aunque tarde su respuesta, usted debe de confiar en su providencia, porque Dios siempre tiene el control. Atención a lo que voy a decir, iglesia. Estamos en nuestra aplicación. ¿Cómo se aplica estos 10 versículos a mi vida? Primero, Artajerjes es una representación de nuestro rey. Artajerjes en esta historia, en este libro, en estos 10 versículos, representa a Dios. Un rey bondadoso, un rey lleno de gracia, un rey lleno de favor, un rey fiel a su propio nombre, un rey que te dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Un rey que dice: ¿qué cosa pides? Un rey que dice: ¿qué necesitas? Un rey que te dice: ¿cuánto dura tu viaje? Un rey que te dice: aquí están las cartas y los permisos que necesitas, anda y edifica. Eso es lo que vemos en Artajerjes. Esas fueron las preguntas que Artajerjes le hizo a Nehemías. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto dura tu viaje? Aquí están los permisos, aquí están las cartas. Vemos a un Dios misericordioso, vemos a un Dios bondadoso que usa a un pueblo lejano, a un reinado lejano para bendecir a su pueblo. Eso es lo que vemos aquí en esta historia. Artajerjes representa a un Dios bondadoso. Ahora, en la otra mano vemos a Nehemías, que es una representación de su iglesia. Nehemías nos representa a nosotros, una iglesia que cuando busca el favor de Dios, Dios está allí. Una iglesia que cuando la iglesia no pueda ver que Dios está obrando, la iglesia sabe que Dios está obrando. Sabe que su escondida mano se mueve detrás del escenario, pero aquí tenemos un gran pero. Nehemías se arrepintió. En el capítulo 1 nosotros vemos el arrepentimiento de Nehemías por su pueblo. Nehemías se arrepintió. Pero este es el tema, iglesia, que para ganarse el favor de Dios, nosotros tenemos que ser íntegros, tenemos que ser puros y sin manchas delante de Él. Yo tengo que estar delante de Dios en santidad. La historia se ve bonita, la historia se ve maravillosa. Ah, sí, un rey bondadoso y Nehemías, un hombre que se gana el favor de Dios. Pero atención a lo siguiente, porque no solo esto se queda en una historia bonita. Para ganarse el favor de Dios hay que arrepentirse, como lo hizo Nehemías. Tú tienes que tener un corazón arrepentido, porque tú no vas a ver el favor de Dios si tú no te arrepientes de tus pecados. No vas a ver el favor de Dios, no vas a ver la mano de Dios si no tienes un corazón arrepentido delante de Dios, como Nehemías se arrepintió por el pecado de su pueblo. Nehemías confesó los pecados de su pueblo y tú no vas a ver su gloria si no confiesas lo que has hecho en lo secreto cuando nadie te mira, lo que has hecho en lo oculto cuando nadie te mira. Tú no vas a ver la gloria de Dios si no confiesas tus pecados, si no caminas en la luz. Nehemías ayunó, hizo duelo y se dolió por la desgracia y las ruinas de Jerusalén. Esto lo vemos en el capítulo 1 y lo vimos en el mensaje anterior. Tu vida, tu matrimonio y tu casa no verán el progreso si no tienes estos valores, si no caminas en el arrepentimiento, si no practicas la
santidad delante de Dios. Nehemías era un hombre de oración y un varón de santidad. Tú nunca vas a ver resultados si no practicas la oración personal, si no practicas la santidad, si no practicas el temor de Dios. Tú nunca vas a ver resultados si delante de tu rey, delante de Dios, tú no te presentas de esta manera. Nehemías era un hombre íntegro y temeroso de Dios. Dios no pondrá el reino de tu lado si eres un tramposo que no juega limpio, si eres un vivarracho que solo piensa en sí mismo. Dios no te va a bendecir, Dios no va a poner el reino de tu lado. La mano de Dios no se va a mover si tú eres una persona que solo piensa en sí misma, si eres una persona que no está en integridad delante de Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué Nehemías obtuvo las cartas y los permisos y el dinero y los recursos para ir y levantar a Jerusalén? Porque Nehemías era un hombre de Dios, porque Nehemías amaba a Dios, porque Nehemías buscaba a Dios intensamente, porque Nehemías clamaba por el favor de Dios, porque Nehemías temía al Señor con todo su corazón y con toda su mente, porque Nehemías era un hombre santo, porque Nehemías era un hombre íntegro, porque Nehemías era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que buscaba agradar al Señor, porque era un hombre que buscaba vivir en los mandamientos de Dios. Y hay que vivir en sus mandamientos, hay que vivir en la santidad, hay que vivir en la oración, hay que vivir en un buen testimonio para que yo pueda obtener el favor de Dios. De lo contrario, olvídalo. De lo contrario, olvídalo. Olvídate que el Señor te va a ayudar. Olvídate que vas a ver su mano obrar. Si tú estás en pecado, si tú estás en discordia, si tu matrimonio está destruido, si tu casa está dividida, si hay pecado adentro de ti, no va a funcionar. ¿Quieres el favor del rey? ¿Quieres el favor de Dios? Dile a Dios que anivele tus suelos, que ponga el nivel en tus terrenos, que ponga la plomada en tus paredes, en tus pilares, en tu corazón, que Dios anivele tu corazón, que Dios redireccione tu corazón, que Dios trabaje en tu corazón. ¿Quieres el favor del rey? Entonces practica estas cosas. ¿Quieres el favor del rey como lo obtuvo Nehemías? Entonces busca la santificación. Ama a tus enemigos. Disipula y educa a tus hijos. ¿Quieres el favor de Dios? Ama y sírvele a tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Quieres el favor del rey? ¿Quieres el favor del rey? ¿Quieres las cartas? ¿Quieres los permisos? ¿Quieres que la nube se mueva? ¿Quieres que tu vida espiritual crezca? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu matrimonio? ¿Quieres ver a Dios obrar en tu casa, en tu ciudad, en tu trabajo? Entonces camina en estos principios. Pon en práctica estas cosas. Tú no vas a tener el favor de Dios si no practicas estas cosas. Esa es la diferencia. Esa es la aplicación de este tremendo mensaje. Para yo tener el favor de Dios, para yo tener el favor del rey, para que el rey me diga, sí, anda, aquí está el dinero, aquí están los recursos, aquí está lo que tú necesitas. Para que yo obtenga eso, yo debo de caminar en la hermosura de su santidad. Yo debo de caminar en la belleza, en la pureza. Yo debo de caminar en el temor de Dios. Yo debo de caminar en el arrepentimiento. Yo debo de caminar con un buen testimonio, alejado de las tentaciones, alejado de estas cosas. Debe de haber en mí un testimonio. Debe de haber en mí un corazón limpio. Debe de haber en mí esto si yo quiero el favor de Dios. De lo contrario, olvídalo. No va a funcionar. No va a funcionar. La escondida mano de Dios no va a obrar en tu mano si tú no te presentas delante de Dios aprobado. Si no vives delante de Dios aprobado. Esa es la diferencia, iglesia. ¿Quieres el favor de Dios? Sé como Nehemías. ¿Quieres el favor de Dios? Camina como lo hizo este hombre, porque aprendemos mucho de él. Este es el mensaje. Este es el mensaje de nuestra serie hoy en día. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Reconstruyendo las ruinas. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.